tuve que comprar la tumba de Francisco. ¿Qué pasó con la plata de mi papá? ¿Qué plata? O sea, mi papá no era nadie, ¿no? ¿Usted lo encontró recogido? Ella lo pagó porque ella quiso. Uno tiene que tener moral para hacer las cosas. Usted debería tener un No. poquito de vergüenza. No tengo- Don Francisco, ¿estuvo en algún minuto privado de razón? Tú de un principio te empezaste a portar mal con mi hijo, tú nunca quisiste a mi hijo. Lo único que Bueno, si, usted- si no sabía ya que venía y no debería haber venido. Usted se queda con su casa que vale más que no, los yo quiero terrenos, 10 millones de y pesos, yo me eso es lo quedo que con yo él. quiero. Cuando uno decide vivir con una persona que viene con hijos, es el paquete completo, pues. En febrero de este año fue la última intimidad que tuvimos los dos. Parece que va a tener que dar Mire, explicaciones hoy día en la incluso yo tarde. desde- Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Carolina, don Matías y en el back está doña Carmen. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes, señorita Carmen Guillón. Muy buenas tardes. Antes quería pedirle un minutito para pedirle a la señora Carmen que está atrás que si se puede hacer presente, ya que nosotros fuimos criados con educación, con valores y somos el 50% de nuestro padre. Nosotros aquí no venimos a pelear, nosotros venimos a buscar soluciones y creo que por respeto hacia mi padre, por lo que ella lo cuidó en el último tiempo, como mínimo creo que si nos merecemos que ella esté parada aquí porque mi padre jamás nos hubiese negado una mirada. Doña Carmen, la palabra la tiene usted. Estará haciéndole una invitación para poder conversar directamente y no a través de la pantalla en el backstage, sino que acá presencialmente. Sí, yo no lo voy a aceptar porque ellos perfectamente podrían haberme llamado por teléfono y haber solucionado esta situación en mi casa o en la casa de ellos y no bajo este programa. Sí, podrían haberlo hecho sin lugar a dudas, pero acá tenemos la facilidad de poderles dar la asesoría legal que ustedes, según el asunto, me parece pertinente, tengan. Así que reitero la invitación que le hace doña Carolina. Sería No, en bastante más realidad- fácil que conversáramos acá. Bueno. Prefiero así, gracias. De nada. Bueno, yo con mi hermano no tenemos nada que esconder, así que le voy a contar un poquito. Yo nací en Puente Alto, en una vivienda donde esto es una herencia de parte del abuelo paterno. A cada hijo le dejó una casa, son 4 hijos, dejó 4 casas. A mi papá le corresponde una que queda en Puente Alto, vivimos ahí hasta mis 16 años más o menos. Luego nosotros nos fuimos y llegando a vivir a Pirque por tema de trabajo de mi padre, por su empresa. Él quedó a cargo de una sección de su empresa, entonces le pasaron una casa. Bueno, de ahí estuvimos un par de años hasta el 2015 que se efectúa el divorcio de mi padre con mi madre por violencia intrafamiliar. Nosotros esa casa la dejamos en el 2011, pero en el 2015 mi padre con mi madre se divorcian. Bueno, debido a lo que nosotros pasamos con mi padre, porque hay una historia para atrás, que la sabemos nosotros que vivimos con él, de maltrato físico y psicológico de parte de él, nosotros nos alejamos de mi padre. Nosotros nos vimos a mi padre en un tiempo. Bueno, ahí luego de un tiempo ya volvimos a hablar con mi papá. Bueno, ahí conoció, ahí conoció, él tuvo como varias conquistas, conociendo muy poco tiempo, yo conocí como la amiga, Carmen, perdón, casándose, yo la conocí como amiga y el 16 de noviembre del 2018 se casan. Con separación total de bienes, yo fui a su matrimonio, ya que no había mucho de acuerdo de la familia con que se casaran por el poco tiempo que se conoció. Lamentablemente, Carmen, lamentablemente a él le da un cáncer, dándole este cáncer a la médula ósea. Se empiezan los trámites de esta casa, de la primera casa que yo le comentaba de Puente Alto.
Por el tema de la herencia, como mi papá le dieron tiempo de vida y todo esto, ahí ya se le da un poder amplio. Yo tengo una consulta con respecto a eso, señorita Carmen Gloria. Con el tema del poder amplio, yo quiero saber si está bien, por ejemplo, un auto que él obtuvo mientras nosotros fuimos familia con mi madre. Yo siento que se tomaron atribuciones que no correspondían. No sé si está bien, por eso le hago la consulta, porque ese auto fue pasado a nombre de esta señora, todo quedó a nombre de ella, todo. En el año 2016, más o menos, Francisco me vendió su auto. Yo no estaba casada con Francisco. Hicimos toda la parte legal porque él necesitaba dinero y yo acepté de comprarle el auto a Francisco. Ujú. Están todos los papeles en el año que se hizo la transferencia a mi nombre. Ya, o sea, el automóvil que ponían en cuestionamiento, Sí. se realizado la transacción con virtud de un mandato, no fue en el mandato, sino que fue muy Antes, anterior sí. incluso a que ustedes se casaran. Sí. Perfecto. Yo he ido averiguando, porque usted comprenderá que nosotros tampoco tenemos mucho conocimiento de esto y esto es primera vez que nos sucede. Entonces, yo no sé si esto será legal de haberse tomado todas las atribuciones dejando a mi papá en cero en sus cuentas. Ya, entonces la historia está acá. Sí, Su papá, el nombre es Francisco, ¿cierto? sí, Ya. Don Francisco fallece el 19 de enero del 2021. 2021, sí. Deja como herencia una casa en Puente Alto, Sí, ¿sí? Y todos los otros bienes que él tenía fueron transferidos antes de su fallecimiento por un poder que él le habría entregado a quien era su cónyuge desde el 2018, doña Carmen. ¿Es así? Al parecer así es. sí, porque Ya. mucha comunicación no hay. Entonces, lo que no... respecto a los bienes que ella haya transferido, ustedes quieren saber si ella tenía poder suficiente para haber realizado esa transferencia. Exacto, Y al hecho- respecto al inmueble que queda, ¿quién vive hoy en esa casa? esa casa está siendo arrendada. ¿Ya? Eh, ¿Y quién percibe ese arriendo? ese arriendo, bueno, lo trataba mi padre con todo esto. ¿Y hoy quién lo percibe? Lo está recibiendo el hermano de él, ¿Ya? El tío Juan. mi tío Pero Juan. esa casa, esa propiedad era solo de su padre, según lo que explicaron ustedes al Sí. principio, que el abuelo paterno había dejado 4 casas, una para cada hijo. Sí, lo que pasa es que los papeles estuvieron en proceso y se trataron de hacer, cuando mi papá lo diagnosticaron con cáncer, porque él después se contagió con COVID, por eso el desenlace. Él, disculpe, él quería dejarnos esa casa a nosotros en realidad. Siempre, Ya, pero no Nos alcanzó a hacerlo. dijo, claro, nos dijo en palabras. ¿Y esa casa era entera Lo de él? dijo de ¿Estaba a la- nombre de él? No todavía, No, porque hasta hace era un par de semanas. Disculpe, hasta hace un mes casi. un mes pasó a nombre de él legalmente porque todos los hermanos renunciaron a su O sea, a esta la casa de cada uno. era de la sucesión del abuelo y estaba a nombre de los 4 hermanos, Claro. entonces. Sí, Y lo cada uno otro- tuvo que renunciar. Ceder a derechos. ceder, entonces, exacto. en favor de su padre. Sí, Ujú. Ya. Y ahí quedó esa casa como para los herederos que somos nosotros. Y queremos O sea, ver hay el- una parte de la casa Ujú. que su padre hereda directamente del abuelo y Ujú. ustedes lo reemplazan a él por derecho de representación. Ujú. Y hay otra parte de la casa, 3/4 partes de la casa, que eran de los hermanos de él que le ceden derechos al padre de ustedes. claro, o que ahí, ustedes, queda claro. que ahí queda la casa total. A nombre de su A papá. nombre de mi Exacto. papá. Sí, Queda perfecto. cada casa para quien ¿Y correspondía. qué quieren hacer con esa casa? En realidad- el sigilo que realidad- nos corresponde. Yo le hacía las consultas porque de verdad, cuando a ella se le dio ese poder amplio, era por el tema de salud de mi padre, o si no, no hubiese sucedido, hubiese sido todo más justo. Lamentablemente la ley dice otra cosa. Nosotros que vivimos ahí, se le dijo a ella, delante de mí, se le dijo a mi hermano, se le dijo aparte de su congregación a la cual ella asiste, se le dijo a mi tío, a mi familia, de que eso era una herencia que era de nosotros y ella me lo dijo a mí. Eso yo no lo voy a tocar porque eso es de ustedes, porque yo me quedé, ella tenía todo lo demás. Entonces encuentro súper injusto al día de hoy que como que poco más estamos mendigando, pidiéndole. Yo le voy a pedir por favor que si ella tiene
un poquito de conciencia de que es verdad lo que estamos diciendo, de que ella debería en este momento ceder su derecho y hacer su lado, si ella quedó muy bien con todo lo que quedó, porque ella tampoco venía de una mala situación, ella tenía un trabajo, estoy muy agradecida también de que ella tuvo los cuidados con mi padre, yo no tengo nada que decir, yo jamás le he faltado el respeto, jamás. Y si yo tuve una lejanía con mi padre fue por unos temas puntuales que nosotros tuvimos antes de conocerla a ella. Yo a ella la conocí 2 años y Doña medio. Carmen, ¿Sí? ¿cuál es su respuesta a las inquietudes de los hijos de quien fue su pareja? Bueno, en realidad no es poco tiempo que yo conocí a Francisco, yo lo conocí el año 2013. Tuvimos una amistad muy paulatina y en el 2014 empezamos a tener una amistad más estrecha, digamos, solamente amigos. Yo a Francisco lo fui apoyando mucho después de su separación con la mamá de Carolina. Él estaba muy solo y también yo acompañaba a Francisco a ver a Carolina a un internado que ella estaba. Por eso la conocí más tiempo y le llevábamos todo, bueno, Francisco le llevaba todo lo que ella requería y también la ayudó mucho, mucho en todos los aspectos. Después, en el 2018, pensamos casarnos y unir nuestras vidas porque en realidad pasábamos muy juntos siempre y nos casamos y después en el 2018 y en el 2019 llevábamos 4 años de matrimonio, o sea, 4 meses, cuando Francisco se enfermó de cáncer. Durante ese periodo, ¿los hijos se contactaron con el caballero, con don Francisco? Fueron muy pocas No puede veces a decir verlo. eso, no puede. La Carolina iba al hospital y había que pasarle la plata, la benzina cuando iba en auto, Mentira, pagar no, los mentira. estacionamientos No, y mentira. Matías sí fue como si 3 yo veces recibí algo fue porque a ellos me verlo. lo dieron, a ellos le nació. Yo jamás anduve Sí, pidiendo porque plata, jamás, siempre estabas jamás. con problemas Si mi papá de plata me ayudó, y le dabas señora, problemas entienda, a yo tu soy papá su de hija. plata. Yo soy su hija y también si mi papá me quería ayudar, ¿cuál era el problema suyo conmigo? Porque iba sacando las platas de mi arca cuando él No, te por compró favor, si tu mi papá auto. tenía plata. Mi papá tenía Cuando mucha plata compró tu guardada porque auto, antes que se gastó casara con usted 2 yo hablé millones con de él pesos, y él yo me no quería. estuve en O sea, mi papá lo desacuerdo que te recogió, comprara mi el papá no auto. tenía ni uno, no, No. por favor, mi Por papá favor, tenía ¿por qué? plata. Pero No, si moralmente no. uno tiene que tener moral para hacer las cosas. Usted debería tener un No. poquito de vergüenza No tengo por todo lo que vergüenza está porque yo hablando. hasta el Nosotros último somos hijos día, también, llevamos la hasta el sangre de él. último día yo lo llevé a diferentes hospitales, clínicas, a todas las partes donde me mandaban los médicos, hasta que un día la hermana de Francisco le pedimos si le podía sacar hora en el consultorio de Pirque porque ella conocía un buen médico. Francisco lo llevábamos muy mal ese día, muy mal, y el médico nos dijo que tenía que dar una consulta para que lo hospitalizaran porque Francisco estaba casi sin ya no respiraba, los signos vitales muy débiles. Ya. Y nos fuimos al hospital y esperamos hasta que obviamente lo atendieron y lo hospitalizaron y le siguieron haciendo muchos exámenes porque todos los exámenes anteriores de clínica y de todas las partes salían muy buenos de Francisco. Ahí en el hospital estuvo varios meses y hasta que le hicieron un escáner y le salió que él tenía cáncer a los linfomas no-Hodgkin y terminal. Yo en ese instante pedí mis vacaciones atrasadas que tenía en la empresa. Me dieron 60 días de vacaciones de muchos años que yo había trabajado y siempre iba dejando una semana. Después pedí licencias médicas porque en realidad que quedé muy, muy mal con la enfermedad de Francisco porque había que cuidarlo las 24/7 horas al día. Le daban muchas recaídas muy terribles y yo pedí mi renuncia al trabajo. Renuncié para cuidarlo y porque mi prioridad era Francisco. Yo no he adquirido nada de lo que dicen los hijos ilegal porque jamás he hecho uso
de ese poder que Francisco me dejó, jamás. Nunca hice ningún uso de nada, de nada. Lo que yo tengo ha sido mis ahorros a fuerza de trabajo. Yo tuve que comprar la tumba de Francisco, tuve que pagar todo lo que significa el entierro. Jamás sus hijos Disculpe, ¿puedo se han interrumpir yo? acercado a decirme que yo necesito. No. Matías llegó ese día que sepultamos a su padre al cementerio, ni siquiera alcanzó a ir. Yo le avisé, la Carolina me acompañó al hospital y después quedó de volver en la tarde a acompañarnos y Disculpe, tampoco ella llegó. señorita Carmen Gloria, Llegó ¿qué cuando pasó con los el fondos funeral entonces de ya mi se papá estaba si está en haciendo. cero? Y si ella tenía ese poder, ¿qué pasó con la plata de mi papá? ¿Qué plata? O sea, mi papá no era nadie, ¿no te lo encontró recogido? Es súper lamentable cuando nosotros como programa y como equipo tenemos que parar la situación para proteger la vida privada de los hijos de quienes están aquí parados. ¿Qué pasó con la plata de mi papá? ¿Qué plata? O sea, mi papá no era nadie, ¿no te lo encontró recogido? Uno tiene que tener moral para hacer las cosas. Usted debería tener un No. poquito de vergüenza. No tengo- Ustedes suponen que el papá tenía mucha No, mi plata. papá- No es verdad lo que ellos están diciendo. ¿Qué Usted- pasó con las cosas de mi padre de la casa? Yo estoy muy, muy, muy enojado con doña Tata. Nosotros aquí no venimos a pelear. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a empezar la semanita, pero antes de seguir viendo el caso, yo le tengo algo que contar, como siempre. ¿Sabías que la adaptación del hogar es clave para la independencia de las personas con discapacidad y o movilidad reducida? Easy lo tiene clarísimo e hizo realidad el sueño de Cristian. Él necesitaba que los espacios de su hogar se adaptaran para facilitar su desplazamiento, comodidad y fortalecer su autonomía. Easy, junto a sus colaboradores y partners del Mejor Cambio, transformaron su baño e hicieron realidad esta hermosa terapia de hogar. Porque cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Descubre más en easy.cl. Y estábamos viendo un caso de estreno. Carolina y Matías dudan del matrimonio de su padre fallecido con Carmen. Desconfían de ella y vienen a exigir todo lo que según ellos les pertenece. Veamos la historia. ¿Qué pasó con la plata de mi papá? ¿Qué plata? O sea, mi papá no era nadie, ¿no te lo encontró recogido? No, Porque mi pero papá Francisco trabajó no tenía muchos plata. años. No tenía plata. ¿Cómo no iba a Francisco. tener si mi papá trabajó muchos años, muchos años? Bueno, pide las liquidaciones las pedí en y las mi empresas. papá está en cero y fui al trabajo Pero de él y le dijeron aquí- que le dieron 1 millón por todos los años que que él trabajó. Entonces Es verdad. yo dije, pero ¿por qué si mi papá antes de ser entubado me llama y me da la tranquilidad? ¿No habrá retirado a su padre los fondos provisionales el año anterior? No veo. No. No, Tenía- eso No, no porque tenemos, eso no tenemos nosotros- enterado. ¿Qué cosa? Puedo agregar un pequeño Sí, tema, sí. el tema del funeral y el entierro que dice que ella lo pagó porque ella quiso. En realidad nosotros le teníamos programado porque él quería morir, quería ser enterrado donde No ha quedó su sido mamá respetado mi papá. y su papá. Nosotros, yo con mi tío habíamos hablado de ese tema y con los primos y se habló y incluso él una vez Lo me- pidió, me- discutió con ella, porque él Lo era pidió. oriundo, nacido y criado en Pirque. Pirque. Jamás Ahí lo discutió. tomaron la decisión de ir a dejarlo en el cementerio. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no tenían contacto con el papá? Con mi papá perdimos el contacto, a ver, se separó el 2015, yo me interné como el 15, 16, 17, 18, como unos 3 años. No puede ser que durante ese periodo el caballero haya Señorita cambiado de Gloria, opinión. disculpe escucho? que yo interrumpa, pero no es verdad lo que ellos están diciendo porque Francisco Piña sí quería en Pirque estar. Yo me comuniqué con su hermano Juan y le pedí que fuéramos a ver todo lo que significaba el entierro y todo en Pirque. Pero se le Yo llenaron los pies de polvo, averigüé- era muy roto. Fui con su tío, Juan, él Sí. me acompañó. Averiguamos, el pedazo de tierra que a mí me vendían era de 1.100.000 pesos. pero ahí tenía el y de apoyo de ese- nosotros. De Nunca ese nos pedazo de preguntó cómo tierra dijo, había que mandar nunca. a hacer la bóveda, todo lo que significaba y cobraban 3.200.000 pesos aparte de hacer
el nicho, digamos. No, ya se Más me dio aparte vuelta yo con tenía que nosotros. comprar la tapa, la lápida y todo eso. Usted compró ese cuando lugar donde está por Llegó conveniencia a usted y Francisco a comodidad a la usted. casa desahuciado porque él estuvo internado entre noviembre de 2020. Le hicieron 5 quimios seguidas en el hospital y él pidió irse a la casa porque ya estaba desahuciado para pasar su último tiempo en casa conmigo. Todas las cosas que ustedes hablan de sus padres, de su padre, son suposiciones. Mm. Ustedes suponen que el papá tenía mucha No, mi plata. pap- Suponen, espérame, suponen que el papá tenía fondos previsionales. Suponen que su papá dejó dinero guardado, pero no les consta nada. Porque Yo- no Y cuando tenemos uno nada. habla de una suposición, esa suposición puede ser correcta o puede ser absolutamente falsa. Doña Carmen, Sí. ¿hay fondos previsionales de don Francisco? Francisco Piña está jubilado por la... Ah, No hay fondos en la AFP. ya. Es Tenía una nada. renta vitalicia en el Sí, fondo. una renta vitalicia y esa renta vitalicia la recibo yo porque él dejó un papel establecido el 100% a mí. Cuando Había una persona escuchado- se jubila, ¿cierto? Puede dejar los fondos en la AFP, que son administrados y son pagaderos, o puede llevar ese dinero y comprar un seguro, que es una renta vitalicia, que uno compra para que le paguen hasta que uno fallezca. Y como es un seguro, uno puede poner de beneficiario a quien uno quiera. Su papá puso de beneficiario a doña Carmen y por lo tanto ese seguro, al fallecer, el dinero que quede se le paga a doña Carmen hasta que se cumpla con el periodo que se establece o con los fondos que se establecieron en ese minuto. Su papá no trabajó estando, no fallece estando activo como trabajador dependiente imponiéndole una FP, No, sino porque que había fallece jubilado. ya jubilado. Sí, sí, Entonces eso no sí. va, por supuesto que no va a haber fondos en ninguna AFP, no van a haber fondos en ninguna parte, porque ya no estaba, ya esos fondos habían sido retirados y por eso está en cero, cuando usted decía hace un rato, y fueron llevados a una compañía de seguro. Es lo que es habitual hacerlo, hay mucha gente que lo hace, está dentro de la legalidad y es una decisión que tomó su padre. Entonces, ya tenemos 2 de los reclamos que han hecho ustedes. El auto, que fue transferido en vida por el caballero mucho antes incluso que se casara con doña Carmen. Sí, sí, no fue es un motivo de acuerdo discusión. ellos, porque Los pensaban fondos- que mi mamá se lo iba a pedir. Ya está. Ese ya está Ya, aclarado el ya. punto. Fondos previsionales, acabamos de aclararlo. No hubo fondos previsionales porque el caballero ya estaba jubilado y lo que hizo fue comprar una renta vitalicia cuyo beneficiario Sí, es doña Carmen. Habían dinero en diferentes bancos, lo cual Claro. no nos dejaron ver Acompañé a mi esos padre fondos yo. porque necesitábamos... Doña Carmen, ¿conocía Los tres. usted, sabe, tiene Sí, conocimiento sí, de sabe. supuestos dineros depositados en cuentas En bancarias? Copuch, pero no estaba casado yo con Francisco, no tengo idea de esas cuentas porque él las gastó, las cerró cuando debe haber comprado su auto. No, yo no sé de las platas. En realidad él compró con dinero y sacrificio de nosotros, junto Yo con mi en mamá. realidad yo cuando el tengo que matrimonio estaba responder de concreto. cuando yo me casé con Francisco, pero Sí, platas en la... sin tener ningún lazo afectivo, ni animadversión, ni amistad, ni nada con ninguna de las partes, doña Carmen tiene toda la razón cuando dice que lo que haya hecho en vida don Francisco con su Sí. dinero es asunto de él. Lógico, Sí, lógico. Yo eso. respondo del año que yo me casé con Francisco, que me llevé la mayor parte Sí, muy de inteligente. gastos por su enfermedad. Había que llevarlo al médico, pagar estacionamiento, clínicas, pagarle a las Pero personas todo que eso me estuvo usted llevaban sola porque Pero usted ella se quiso. las casó, bencinas de los ella se casó con autos, él, era su marido. todas las cosas. Yo no me quedaba Usted tomó De absolutamente acuerdo. nada muchas que no cosas sea sin legal. preguntarnos a nosotros. No, si Nosotros nosotros- también pudimos habernos puesto. ¿Le puedo hacer Y una él me pregunta dijo, yo a la señora haga Carmen? lo que usted estime conveniente, y yo hice lo que yo Señora estimaba Carmen, ¿qué conveniente. pasó con las cosas de mi padre de la casa? ¿Qué pasó con sus herramientas que tenían un valor alto? Eran Es que herramientas yo con las ayudé a que- comprar esas herramientas Ah, a tu compró papá. todo ella. Yo, O sea, mi porque papá no él me compró estaba nada. arreglando mi casa y las pagamos miti miti. En realidad eso es Las mentira, señorita, herramientas. porque yo fui a ayudar en muchas cosas a ¿De mi qué, padre. Si mi papá no era ¿de un qué hombre. tipo de herramientas Él estamos Tenía tenía hablando? motosierras, taladro. cortacetos, orilladoras, cortapasto, tenía Y nosotros vivimos en campo, lijadoras, entonces eran él cototas. tenía eran- muchas herramientas, Bueno, quizás la no co- grandes para la- escribirlas,
pero No sí tenía- tenía ¿qué muchas pasaron? Solamente herramientas quiero y ella saber, una es vez me una dijo, duda como porque yo hija, le ¿qué pregunté, pasaron con sus cosas? ¿A yo dónde le están? pregunté y ella me dijo, Dijo que se había, las robaron. había Eso habido un robo de por medio. ¿A dónde hay un denuncio? ¿A dónde puso una constancia usted que se entraron a la casa a robar? Porque a mí me robaron una tele y yo llamé a Carabineros inmediatamente. Bueno, ¿A dónde usted Francisco puso denuncio? habló con su jefe, que es don Gustavo, que es el gerente general, que le habían entrado a robar herramientas porque era todo abierto. Pero Y le yo Y la cerraron. cuando lo... empresa, Y le cerraron. yo no tengo Sí, nada de la que, zona. que decir porque Yo voy a eran Carabineros. decisiones de A mí me da Francisco. miedo, puede estar el Y ladrón en la casa. Francisco habló y le mandaron, No. nos mandaron a Pero yo, mi papá acercar, después a que le cerrar y robaron, todo. él volvió Pero a comprar ¿sabes herramientas, qué? muchas herramientas. Sí, Porque yo se mi las papá vi y él me falleció y quería había regalar herramientas. Pero ¿cuáles unos muchas serruchos eléctricos y herramientas unas metía? cosas, yo no se Tenía las acepté. taladros, tenía, Tenía todo, si mi papá tenía trabajaba con una una herramienta que le prestó al esposo de Carolina, a la persona que Ella a vive, mí que me nunca regaló se una foto, devolvió, una o foto, sea, no toma, así sé como una niña, toma, qué- para que te qué quedes tantas tranquila. herramientas. La cortadora de pasto está en la casa porque la necesito. Y la que corta los crateos también la necesito cuando me van a cortar los crateos. Entonces, Y justo eso no no sé, le en robaron. realidad... Don ¿de Juan, qué? buenas tardes. Usted ha sido nombrado varias Buenas- veces en esta buenas audiencia, tardes. hermano de don Francisco, del causante, del que origina este problema de herencia. ¿Cuál es su versión de los hechos? Mire, yo estoy muy enojada pero bravo, Con no. doña Carmen, ella decidió proteger su identidad y se llama doña Carmen en esta audiencia. Ya, perfecto, ya. Yo estoy muy enojado con doña Cat, ¿Por qué? pero muy enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mire, mi hermano siempre dijo que él quería quedar al lado de mi papá acá en Principal de Pirque. Quería quedar con mis hermanos, o sea, con mis papás. ¿Ya? ¿Y sabe por qué no fue así? ¿Sabe por qué no fue así? ¿Por qué? Porque era un cementerio rasca, porque iba a quedar enterrado en la tierra. Eso es verdad. Eso. Por eso ella no quiso y por eso se lo llevó para allá, para el cementerio metropolitano. Porque allá es un cementerio, entre comillas, de lujo, que hay que tener plata para comprar allá. Acá en Pirque hay que tener un poquito nomás porque dan facilidades. Es un cementerio de campo, en otras palabras. Ujú. Mi hermano siempre quiso quedar acá. Más con el tema de la casa, ella siempre le exigió decir a Pancho que vendiera la casa después de que le tocaba como herencia, que la vendiera. Sí, porque querían comprar Y terreno. yo, como yo estaba a cargo de todos los papeles, de todas las cosas que dejó mi papá, con mi mamá, que dejó unas propiedades, y cuando yo supe eso, señora Carmen Gloria, Ujú. atrasé todos los papeles, los rechacé todos los fui echando para atrás, porque yo sabía que Pancho en algún momento se iba a morir. Y si esa casa pasaba a nombre de Pancho, de mi hermano, yo daba por seguro que Pancho le iba a hacer eso. Iba a hacer eso. Porque todas las platas que tenía Pancho, de hecho, ella firmó, Pancho hizo en una notaría para que ella retirara plata que era de Pancho que tenían los bancos. Es más, señora Carmen Gloria, ¿me está escuchando? ¿Estoy escuchando? Ya, es más, Es más. le exigía a Pancho, ¿Mm? Pancho enfermo, pero enfermo. Ella, por tener una casa de lujo que vivía en la casa de la empresa, mi hermano con toda su enfermedad, ¿sabe lo que le hacía hacer? Pegar cerámica, oiga. Pancho estaba en una etapa casi. Peleaban por Sí, eso es cierto. Estaba en una etapa casi terminal. Se puede decir, casi terminal, señora. ¿Aló? ¿Sí? Oiga, Entonces- don Juan, le pregunto a usted, a doña Carolina y a don Matías. Don Francisco, ¿estuvo en algún minuto privado de razón? No, nunca estuvo privado de razón. Nunca. ¿Tuvo él siempre plena conciencia y Plena pudo conciencia. expresar su voluntad? Sí. Sí, ¿Sí? pero fue manipulado.
Mi Él papá por fue una persona como que se dijo, impuso. Eso mi es sobrino, muy completo. subjetivo. Mire, Muy subjetivo. de hecho, ¿y sabe por qué yo estoy enojada con ella? Se lo digo, se lo voy a decir a usted. Mi hermano tenía el cuadro de mi papá en la muralla. Lo tenía ahí en la muralla, señora Carmen Gloria. ¿Y? Y un día llegamos, como ayer lo íbamos a visitar prácticamente todos los días, casi todos los días, Pancho. Él fue incondicional con mi papá. Y es más, y mi esposa se dio cuenta que el cuadro no estaba colgado, no estaba. No estaba colgado, señora Carmen Gloria. Ya, pues, don Juan. Mi esposa, como Él es sabe bien bien el tema de la herencia igual investigativa, de la casa. empezó a buscar. ¿Saben? No se imagina usted en dónde estaba el cuadro. No, Botado en una carretilla en la basura. Ahí estaba botado el cuadro de mis papás. Yo lo tomé y lo tengo yo. ¿Y sabe por qué no le dije nada a Pancho? Oiga, tío Juan, ¿lo puedo interrumpirlo? Disculpe. Dígame. Mi padre, ¿qué fue lo que le dijo en vida sobre las casas y las cosas de la herencia? Pancho, ni fa ni fu. Esa es la verdad. Ni fa ni fu. Sí, Ya, porque- don Juan, Entonces, muchísimas gracias por su testimonio. Yo ya tengo clara la situación. Muchas gracias. Señores, estamos viendo la herencia de don Francisco. La herencia de él, o el patrimonio de él, que tienen que determinar, me quedó menos redonda que nunca la pelotita, pero yo vi que un tienen capítulo que le determinar una vez que realicen la posesión efectiva, que lo puede hacer cualquiera de los herederos, y él dejó como herederos una cónyuge sobreviviente y 2 hijos. Esos son los herederos de don Francisco. Y esos herederos van a quedar determinados cuando se realiza el trámite de la posesión efectiva, que lo puede realizar cualquiera de estos herederos, sin la autorización de ninguno, sin que vayan todos, uno solo, todos juntos, 2, da lo mismo, cualquiera puede hacerlo. Esa posesión efectiva va a recaer sobre los bienes que tiene don Francisco, y el único bien, de acuerdo a lo que hemos revisado paso a paso en esta audiencia, es una casa en la comuna de Puente Alto. Exacto. ¿Cuál es el problema de esta casa? Esta casa la adquiere don Francisco con fecha 9 de septiembre del 2019 y la adquiere comprando derechos a los otros hermanos. La adquiere entonces por cesión de derechos. Él compra los derechos de los otros hermanos. Esa casa, para que quede claro, era así para cada uno de los hermanos de don Francisco. Uno la tenía él por herencia y los otros eran de otros hermanos. Y él compra estos otros derechos quedando dueño del 100%. Pero eso ocurre el 2019, mucho antes que él fallezca. Entonces aquí no hay derecho de representación, sino que solamente derecho de transmisión. ¿Por qué es importante eso? Porque si hubiera habido derecho de representación, si esto aún hubiera sido de los 4 hermanos y él no hubiera comprado estos derechos, aquí la cónyuge no tendría derecho porque respecto a la cónyuge no opera el derecho de representación. Pero no es así. Él compró el 2019. Entonces, él transmite a sus herederos esta propiedad. Al transmitir a sus herederos, la ley establece la forma en que debe repartirse esto. Si él o alguien quisiera repartir en una forma distinta, se debe realizar un testamento donde uno puede dividir esto en 4 y decir, voy a dejar la cuarta de mejoras a mis hijos, la cuarta de libre disposición a mis hijos, y va reduciendo la masa a repartir, respetando las disposiciones de la ley. No lo hizo. Todo lo que ya haya expresado verbalmente, haya comentado con otras personas, legalmente no tiene ningún valor. La única forma de ordenar nuestra herencia y que tenga un valor después de nuestros días es realizar un testamento. Y el testamento es un acto solemne que debe realizarse cumpliendo las formalidades que exige la ley. Don Francisco no lo hizo. Entonces la sucesión de él es una sucesión intestada,
que va a tener que tramitarse en el registro civil y que se va a establecer que dejó como propiedad un inmueble en el inventario y como herederos cónyuge y 2 hijos. ¿Cómo repartimos entonces este inmueble entre estos herederos? La ley dice clarito, le va a otorgar a la cónyuge el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. La ley le garantiza a la cónyuge, en calidad de heredera, un 25%. Le garantiza, pero dice que es el doble de la porción de cada hijo. Entonces, si tenemos esta bolita, a cada hijo le toca un 25% y a la cónyuge le toca el 50%. Y eso es inamovible. O sea, que No va a haber nada que modifique esto. Doña Carmen es dueña del 50% de esta propiedad, doña Carolina del 25% y don Matías del otro 25%. Yo sé que esto se estipula bajo la ley, pero por tener un poquito de conciencia bajo que esa casa se construyó bajo una familia. Que ella no puso nada. Que ella y apareció hace un par de años. Por se eso puede que es decir. tan importante hacer las cosas, como digo yo, con los ojos abiertos. Pero Cuando hablo de los que- ojos abiertos, hablo con información. Aquí hubo una persona que tomó una decisión, su padre, don Francisco, que decide no convivir con doña Carmen, decide casarse con doña Carmen. Sí, por la Y cuando religión. uno decide casarse con alguien, genera derechos y obligaciones para ambas partes. Uno de los derechos que se olvida que se genera es el derecho de herencia. Cuando yo me caso con alguien, inmediatamente lo transformo en el futuro, en el caso que yo fallezca, en mi heredero. Y en un heredero que la ley le garantiza el 25% a lo menos. Y en este caso el doble de la porción de cada hijo. Y eso, señores, no puede modificarse por voluntad de sus herederos. Si ustedes quieren llegar a un acuerdo donde doña Carmen les compre las porciones que le corresponden a ustedes, tendrán que conversar con ellas una posible oferta. Si no es posible el acuerdo y quieren disponer de los derechos que le corresponden, tendrán que iniciar la acción de partición en los tribunales civiles para que un postpartidor tome la administración de esta propiedad y la venda, si es preciso, para repartir y dar a cada uno lo suyo. Habiéndoles explicado en detalle y como último punto, recordándoles que todo esto es así por voluntad de su padre. Y con esto cerramos la sesión. Atentos, cámara y acción. Soy el director del programa y me conoces cuando Carmen Gloria dice: Yo le voy a pedir al director que por favor corte aquí la grabación. Esto es porque se revelará información importante que podría dañar a alguno de los involucrados o para proteger a los menores de edad con detalles privados que no deben salir a la luz. Nosotros nos preocupamos por ti, por eso te cuidamos. Pediasure, nutrición completa y balanceada, te invita a ser parte de su nuevo programa Creciendo Contigo, donde podrás registrarte y acceder a múltiples beneficios y contenidos para cada etapa del desarrollo y crecimiento integral de tu hijo. Regístrate en creciendocontigo.com y accede a contenidos, beneficios, descuentos exclusivos de Pediasure. Además, puedes ganar puntos por comprar. ¡Anímate y no esperes más! Vamos con otro caso de estreno. Alejandro viene a exigir el divorcio. No contaba con que Paula confesara que a pesar de los años que han pasado, igual sigue aún enamorada. Veamos esta historia. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Alejandro y doña Paula, bienvenidos ambos. ¿Cuál es su caso? En mi caso yo quiero separarme de ella, hacer el divorcio. Divorciarse. Divorciarme. Yo le he buscado por varios lados divorciarme de ella y ella no ha querido. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Los casamos desde 2012. Poquito tiempo duraron. Sí. 9 años. Ujú. ¿Y por qué se separaron? ¿Hace cuánto se separaron? Hace casi 5 años ya. Bien poco duraron. Sí. ¿Y por qué? El tema es que ahí teníamos una hija en común y ella tiene 2 hijos afuera del matrimonio y yo me llevaba más con el hijo. Una menor. hija en común. Una. ¿De qué edad tiene esa hija? 11. Y ella tenía 2 hijos
Anteriores. anteriores. ¿Y usted también tenía hijos? 2 también. Ya. ¿Y con quién se llevaban mal? Con el hijo, el menor de ella. ¿Y por qué? Yo pedí ayuda en la casa, que me ayudara cuando estaba haciendo trabajo en la casa, que me ayudara a pasar una herramienta o pasar cualquier cosa que le estaba haciendo, y nunca ayudaba en nada. Y ella siempre lo defendía. Ah, pero esos problemas... Y siempre fue así bien habituales. agradecido. ¿Y por eso se separaron? Disculpe, ¿puedo hablar? Dígame. Mire, él está en lo correcto en lo que dice, pero para él es muy fácil venir aquí, pedirme el divorcio y separarse de mí. Es fácil para él decirlo con palabras, pero él aquí no está contando lo que realmente pasó. Mire, es verdad, cuando yo me junté con él, cuando nosotros los juntamos, nosotros los conocimos el 2007. El 2007 nosotros iniciamos la relación con mis 2 hijos. Mi hija tenía como 8 a 9 años y mi hijo tenía, al lado de él llegó casi 4 años, ni siquiera con 4 años cumplió. Él siempre se portó mal con mi hijo, él nunca lo quiso, siempre a mi hijo él era un niño totalmente adaptable, era un niño que él lo podía haber adoptado, un niño que él lo podía, no él lo quería, pero a él lo respetaba. Pero si yo no tenía Nunca por lo qué, quiso, pero nunca yo no lo quiso, nunca yo lo no tenía respetó. por qué, si él tenía a su papá y el papá nunca le hizo visita, usted le Bueno, decía, pero lo llamaba. nosotros no vivíamos con el papá, vivíamos contigo. Pero así sí, que no sé, pero- dice la verdad. Pero No sé, le decía a usted, vaya, llame a su papá que venga a buscarlo fin de semana, y no lo voy a no buscar, importa, pero nunca le oye, dio el papá nada. nunca respondió y yo, por él. y yo siempre pero estaba tú tenías ahí. que ejercer ese papel si tú estabas conmigo. Pero Tú yo te le hiciste decía- cargo de mí y de mis hijos. Está Yo cuando bien. me junté contigo te dije, yo voy Yo hice donde cargo. yo voy, Usted ningún yo voy día donde que vaya. cuando Mis trabajó- hijos van donde yo vaya. Y tú que me dijiste que sí. Ya, ¿Y qué es lo que pasa? En el camino, tú de un principio te empezaste a portar mal con mi hijo. Tú nunca quisiste a mi hijo, nunca lo quisiste, Pero sí. siempre nunca lo quisiste. yo tenía hijos Nunca- afuera que yo tenía que querer a mi hijo, y mi hija que Pero estaba no ahí, eso, tú en lo el has dicho, los matrimonio. tenías afuera. Tu hijo, yo te aceptaba que tu hijo llegara los fines de semana por medio, yo a tus hijos los atendía. Muy pocas veces Yo fueron a los tus fines de hijos los semana. atendía, en la casa les servía. Pero si eso era parte del matrimonio, está bien, igual como está yo, bien, si yo no lo estoy desmereciendo. Usted nunca trabajó cuando Yo estuvo nunca conmigo. A ver, ¿Cómo yo que creo no? que están hablando cosas distintas, caballero. ¿Cómo que no? ¿Cómo Son que no? cosas Pero si absolutamente ella- distintas. A ver, ella está- hoy yo en estoy- día... yo- A yo ver, lo único que silencio, quiero- silencio. yo quiero separarme. Cálmense. Yo quiero el divorcio. Si hablamos de a uno, nos entendemos. Ya. Hoy en día es bastante común las familias ensambladas, que son familias que vienen con historias anteriores, con hijos, ambas partes, o una de las partes, más hijos en común. Están hablando de temas distintos. Usted insiste en que el niño tenía un papá y que el papá tenía que hacerse cargo. Tiene razón. Pero eso nada tiene que ver o no impide lo que reclama la señora, que es que usted decide vivir con ella sabiendo que ella tiene 2 hijos, y lo que ella dice es que usted no quería a los hijos de ella, que ignoraba a los hijos de ella y que usted tenía una mala relación especialmente con el hijo menor. Eso es lo que ella dice. Y eso no tiene nada que ver con que el niño tenga o no tenga un papá presente, no tiene que ver con que usted se haga cargo completamente y reemplace al padre. No, es independiente de eso. Efectivamente, cuando uno decide vivir con una persona que viene con hijos, es el paquete completo, pues. Porque a Aparte, usted tampoco le hubiera gustado que esta señora hubiera ignorado a sus hijos o aislado a sus hijos o tratado mal a sus hijos. No corresponde. Nunca los traté mal, señora jueza, nunca. Por eso, a Al eso voy. contrario. Por eso que quiero que entiendan el punto. El punto es, no es que usted se transformara en el papá de esos Exactamente. niños, sino que lo que ella reclama es falta de cariño, falta de atención, y en especial con el menor, con Y de el que respeto, tenía 4 respeto. años a esa época. Y Y ni lo siquiera- dice en razón de que usted me señala que la razón del divorcio, del quiebre, de la separación, es la mala relación que tenía con el hijo menor. Entonces, aparentemente, la relación con el hijo menor nunca fue buena. No es que se volvió mala, sino que nunca existió. Nunca existió. Nunca ¿Y existió. por qué? Él, mire, Mire, sí, incluso yo- ahí yo no- creo yo no- que él no me sé trata si de yo suelta, vengo más me trata acá, de pero suelta, que yo era lo una que vengo a suelta, buscar que yo es el salía. divorcio. Yo no sé por esos temas más, no, yo lo único que quiero Bueno, es si el usted divorcio. si no sabía ya que venía y no debería haber venido. pues, Usted sí. fue el que sacó el tema, Exacto. caballero. Tú no Estamos deberías- hablando de esto no Pero porque si yo lo usted- conozca a usted ni llegué No a su debería haberme matrimonio. traído aquí, Usted porque el que mira, me lo yo dijo. accedí a venir acá Ya, porque a ver, vamos. podía ser más rápido. Divorcio. Primero, hay un hijo, una hija de 11 años, señora Correcto. usted, hija en común. De esa hija es obligatorio cuando hablamos de divorcio hablar de pensión de alimento y relación directa y regular. ¿La tiene fijada, Sí, establecida en sí, el tribunal? Sí, sí. ¿Cuánto es la pensión? ¿Perdón? ¿Cuánto es la pensión? Él me da, el 2017, yo lo tuve que demandarlo porque cuando él se fue de la casa el 2016, él me empezó a dar, a depositarme a mi cuenta RUT
lo que él quería. ¿Cuándo lo demandó? 2017, algo. ¿Y cuánto fijó de pensión de alimentos el tribunal? En ese momento yo le pedí, bueno, quedamos en 200.000 pesos, que él hasta el momento ha cumplido. Ya, está al día entonces. Lo que sí, él no lo ha regularizado. Más que ¿Cómo eso. regularizado? Más que O eso, sea, no sé, porque cada cierto tiempo va yo le subiendo doy algo, ¿no? 200.000 pesos, le pago todo el estudio a mi hija, todo el vestuario de mi hija, el furgón, más aparte lo que ella me pide. Además de los 200.000. Aparte los 200. Los Tenga 200. cuidado con lo que está diciendo ella entonces, caballero, porque la suma de dinero, lo primero que le voy a aclarar, y a usted también, señora, para que lo tenga claro, es que la pensión de alimentos se paga por el monto que dice el tribunal. Todo lo extra que se da no está obligado. Por lo tanto, si usted quiere empezar a pedirle los reajustes o le quiere cobrar los reajustes, él perfectamente podría dejar de pagar todo lo extra que paga. No, a mí no, Ya. yo me da lo mismo. Ese 200.000 y cualquier suma que se fije como pensión de alimentos, todas las pensiones de alimentos son reajustables, a lo menos una vez al año, de acuerdo al IPC. ¿Ya? Para que vaya haga el cálculo y establezca cuánto equivale al monto hoy actualizado. Porque si no, se va a ir acumulando una deuda de reajuste donde la señora seguramente debe tener muchas ganas de cobrársela. Así que es bueno que se ponga al día con eso y lo revise en el tribunal. Yo creo que todo lo que le doy yo sería mucho que me cobrara, porque yo le pago de todo. No crea todo nada, más. porque cuando uno está en buena con una persona, uno puede confiar mucho y después esa confianza puede ser su gran punto débil. Claro. Así que no crea nada. Hágalo como lo estoy contando, porque así se hace. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Dígame. Mire, él, aparte de todo lo mal que se portó con mi hijo, y cuando nosotros nos separamos el 2016, él se fue de la casa por todos los problemas que tuvimos. ¿Por qué él no quería a mi hijo? Porque yo fui defendiendo a mi hijo, pero en el fondo estaba entre él y mi hijo. Los problemas que tenía conmigo eran por mi hijo, por defender a mi hijo. Se fueron agudizando los problemas, agudizando la relación de los dos, porque nosotros los queríamos mucho. Yo por lo menos a él lo quería mucho, pero él después igual me empezó a engañarme. Él cuando se fue de la casa, él ya me estaba engañando, tenía otra mujer. Y él se fue a un departamento. Y él siguió conmigo, él seguía llegando. Mire, la relación de nosotros no se terminó en 2016. ¿Sabe cuándo se terminó la relación de nosotros? En febrero de este año. Fue la última intimidad que tuvimos los dos. Y si hay hombre. No. Mire, Si hay yo hombre. Yo Sí, hay llegaba hombre. allá en su casa. Oye, y la yo le última actividad que le la arreglé tuvimos, su casa en dormiste San conmigo en mi Javier. cama y Y yo tuvimos llego allá juntos, donde su tuvimos papá, relaciones. donde mi suegro, que me Mi reciben, suegro. donde... Es para tú más encima, mi suegro, sigue diciendo mi suegro. Pero si ellos no me dicen que yo le digo Oye, suegro, pero si ¿cómo le voy a tenía decir que no le tenía digo otra suegro? mujer, te acostáis con... Yo no son tu suegro, olvídate, mira. ¿A dónde Y- llego yo? Oye, y si hay ¿A dónde hombre, llego? ¿Y para qué ¿A sigue dónde llegando su mi mamá papá? con mi papi? ¿Dónde ¿Para su qué sigue hermano? llegando Comparto mi mamá con su mi papi? hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Comparto ¿Para con su lucirte? hermano. ¿Para lucirte? Comparto ¿Para con qué su sigue hermano. llegando ya? Si ya no tenía... ¿Pero por qué me reciben ellos? Yo siempre me siento... Pues claro, porque ellos no vivieron lo que yo viví contigo, po. Tengo no buenas vivieron. relaciones con ellos y Imagínese, con yo sus el papás. cuando él se fue de la casa en el 2016, él siguió llegando a mi casa, dormía conmigo, yo lo esperaba. No dormía con usted. Yo no dormía con Eres usted. terriblemente un poco hombre, No un dormía. terrible poco hombre. O No, sea, yo ni dormía tenís allá en la pantalones. casa de Pero suegro, las porque yo piernas le no son decía de- suegro no hasta tení- cuando ellos me lo- digan, lo- no me lo digan más tenís suegro. porque lo tenís. Y yo lo por eso tengo lo- ahí. Ay, pero señora, ya pare con Eso tanta cantidad de es insultos. siempre, cuando yo le pido el divorcio, siempre Mire, llega a eso. yo no fui, a eso. yo no le he dado el ¿Usted divorcio. está siempre. actualmente con otra relación de pareja? Yo ahora Sí. sí tengo una pareja. ¿Hace cuánto? Hace como un año atrás que tengo Mentira. una pareja. Mentira, él cuando ¿Y se fue. cómo en febrero, según la señora, terminó Yo no- teniendo yo, mire, una señorita noche Carmen, de mire, romance yo no- con sí, ella? sí. Yo no he ido a la casa, yo he ido a la casa de ella, pero yo no he tenido relaciones con ella. O sea, en febrero usted no estuvo en la casa de ella. Yo estuve, pero no relaciones con Y con todo esa- lo que cuenta la señora con tanto Mire, detalle de cuando- ese cuando su- encuentro romántico no existió. No, cuando ¿No existió? cuando estuvo la ¿Por qué banda. quiere cambiar de tema rápidamente? Perdón. Vamos más No, lento. yo no tuve relaciones con ella. Sí, las tuvimos. No la tuve. Las tuvimos. No soy mentiroso, mira, yo soy bien mujer para mis Yo cosas. cuando yo iba para allá, Yo Parece incluso- que va a tener que dar Mire, explicaciones hoy día en incluso la yo tarde. desde que me separé de él, No. yo no he vuelto a tener pareja. Yo no he vuelto a No tener sé, pareja. eso- no tengo eso- pareja. ¿Por qué si usted tenía supuestamente una historia tan mala con él? Si ¿Mm? todo estaba tan mal con él. Ujú. Y si se separaron el 2016, Sí. según ustedes. ¿Por qué en febrero tiene un encuentro romántico con él? ¿Por qué? Porque yo a él siempre lo quise. A él siempre lo quise. ¿Actualmente todavía? Yo todavía lo quiero a él. ¿Está enamorada aún de él? Sí, pues, a lo queriéndome, golpeándome como cuando mujer. yo estaba en su casa. Sí, po. ¿Y por qué lo hice? Cuando yo ¿Y estaba por qué lo recogiendo hice? mi herramienta, cuando yo le arreglé la reja, estaba echando mi herramienta en mi maleta y usted golpeándome por atrás, por la espalda. ¿Y por qué lo eso hice? es querer? ¿Y por qué lo hice? ¿Ah? ¿Por qué lo Porque hice? yo le dije que se levantara a su hijo a ayudarme a trabajar y usted estaba acuestado ahí, hasta su hermano le dijo, oye,
haces lo que Pero trabajes. si mi hijo ya no tenía relación contigo, si Pero eso, tenía que nunca la ayudar si formaste. en la casa de Te ustedes, ayudó, no te mía. ayudó, estuvo 3 días ayudándote seguido. Y No, después cuando tú a empezaste, rato. mi hijo ya está grande, mi hijo va a cumplir 18 años ahora. Y mi hijo ya no lo Señora, su aguanta. discurso es bien inconsecuente. ¿Por qué? A rato ayudaba a su ¿Se hijo ahí. acuerda lo que me dijo al principio, cierto, de la relación con su hijo? Sí, por supuesto. ¿Y qué dijo ahora recién? ¿Que el hijo lo había llorado 4 días? No, lo había ayudado. Ayudado en la reja que él hizo en la casa, mi hijo igual le ayudó. No, aún teniendo a una mala rato, cuando relación. usted le decía, ayúdale ahí, yo no tengo por qué. Yo no tengo por qué. No, Yo le sí. decía, oiga, pero si Él ustedes nunca viven respondió acá, así. Mi hijo nunca respondió ¿quién me así, ayudó a mí? nunca. Fue su hermano, Carlos, Nunca Elamiro me- Ya, a y ver, no me Miguel. interesa todo- quién hizo la reja, ni todo por lo qué que- hizo la reja, ni quién ayudó a clavar los clavos de la reja. Pero sí me interesa mire, si la todo lo que relación él hizo, lo hizo porque él quiso. Señora, si hablamos todos juntos, se lo dije hace un rato, no se entiende nada. Ni yo entiendo, ni usted entiende, ni nos escuchamos, ni nada. Para eso mejor meterse en una pieza oscura, grita hasta que se canse, o cierra la puerta y sale relajadita. Pero si la idea es solucionar un problema, la premisa básica es escucharse. Sí, por supuesto. Es importante, y voy sobre el tema nuevamente, porque la ley exige para el divorcio de mutuo acuerdo no haber reanudado la vida en común. Y si ustedes en febrero tuvieron intimidad, estuvieron juntos, tuvieron relaciones sexuales, No la tuvimos. no se está cumpliendo el requisito del tiempo mínimo No. que exige la ley. No la tuvimos. ¿Hicieron cese de convivencia en el tribunal o en el registro civil? Sí, mire, yo lo hice el cese de convivencia en Puente Alto, lo hice antes de irme al sur. Lo hice, pero ese cese de convivencia yo tenía que presentarlo en los tribunales. Tenía de ahí que de- notificarle al caballero. Exactamente, y no lo hice. Yo lo saqué en el registro civil, pero no tuve tiempo de presentarlo. notificarlo. ¿Y cuándo se casaron ustedes? Nosotros nos casamos 2012. el 5 de enero, el 5 de enero del 2012. Ya, o sea, no han hecho cese de convivencia y aparentemente en febrero interrumpieron la separación de hechos. Respecto a los bienes en común, tengo entendido que ustedes tienen una casa que compraron durante la vigencia de este matrimonio y este matrimonio se efectuó, según el certificado de matrimonio que está acá, en sociedad conyugal. ¿Es así? ¿Sí? Sí. ¿Y esta casa quién vive hoy? Ella con mi hija y el hijo de ella. ¿Y ustedes entienden que los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal son de propiedad de ambos cónyuges? Sí. Sí. ¿Y están de acuerdo con eso? Yo- ¿Van a dejar este bien para liquidarlo y repartirlo Yo mitad y mitad? lo que estoy pidiendo es que ella se quede con la casa. Yo, aunque tenga 5 veces más el valor de mí, el de los terrenos que conseguimos juntos, Ah, que se quede con la casa. Y o que sea, me- podríamos decir que usted a título de compensación económica le va a dejar el 50% de los gananciales de la sociedad conyugal y así la señora queda dueña de la casa 100%. Sí, es que yo me quede con los 3 derechos de los terrenos en el sur, que ¿Qué son cerros. terreno? ¿Qué terreno? Hay unos terrenos en el sur ¿Ya? que son 3 derechos que compramos, bueno, los compré yo, y están ahí, es cerro, no tiene tan valor ahí. Ah, las Yo- de Ñuble. Sí, y sale un monto súper bajo, que es Sí, porque son cerros. sí. Sí, me parece súper equitativo. O sea, usted se quedaría con estos 3 terrenos y la señora con la casa completa. Eso es lo que ¿Eso? yo quiero. No estoy de acuerdo yo. Yo no quiero quedarme solamente con la casa, pues yo quiero que él me dé 10 millones de pesos. ¿En razón Eso es lo de que qué? yo quiero. Eso es lo que yo quiero que me Eso dé él 10 siempre he millones de querido pesos. yo. ¿En razón ¿Por de qué? qué? Eso, ¿O por qué? qué? Porque esos terrenos él los adquirió junto conmigo. No, Bajo está bien, pero si su usted trabajo nunca y el quiso, mío. nunca quiso En los cambio, la terrenos, me casa no, dijo, porque la casa fue siempre el subsidio fue mío. Yo luché por ese subsidio. sí, yo dejé está las bien, patas pero en la usted calle no puede luchando por ese decir que subsidio. quiere los terrenos si usted En nunca cambio, quiso eso, los terrenos porque yo sí, eran un montón yo de cerros de piedra. Yo sí, bueno, a mí me da lo mismo eso. me da lo Entonces, mismo, ¿por qué pero está pidiendo yo quiero, plata? yo quiero 10 no le- millones no de le pesos. puedo Yo dar quiero que él plata. venda un terreno para que Si a mí me usted se deje, queda con la casa, me yo deje me quedo con los protegida terrenos. con algo. Con algo. ¿Cómo va, Porque va a así como él pedir se algo portó que conmigo, para mí como es él, lógico? él ha dicho que yo era una suelta, que yo salía, y diciendo que yo siempre estuve en la casa, siempre, ¿Quién siempre le lo dijo esperé, eso? siempre lo esperé en la casa, No. siempre. Yo no siempre le lo puedo esperé en dar la eso. casa. Si usted se queda con su casa, que No, vale más que no, los yo quiero terrenos, 10 millones de y pesos, yo me eso es lo quedo que con yo el quiero. Yo quiero que él terreno, venda un nada más. terreno y me dé la plata para que a mí me deje algo ¿Y protegido. por algo. qué llega usted a la suma de 10 millones de pesos? ¿Cómo llega a esa suma? Porque sí, porque los terrenos son grandes, po. Los terrenos son Sí, grandes. pero a él le tiene que convenir también al negocio. Si él no, Bueno, no- no sé, no le pues, va a sí. regalar la plata porque Es sí que no nomás. sé, pues si él A no ver, quiere. lo que tengo acá, No sé, para que, si él no quiere. para que hagamos una evaluación, o para que usted haga una evaluación. Ustedes entienden que todo lo que se compra durante la sociedad conyugal va formando parte del patrimonio de la sociedad conyugal, ¿cierto?
Entonces siempre dibujamos un circulito para poder dividir como tortita. Aquí está la sociedad conyugal entre ustedes. Según los documentos que tengo acá, en esta sociedad conyugal hay 1, 2, 3 terrenos de 4 millones. 3 terrenos de 4 millones, o sea, 12 millones en terreno. ¿Correcto? Sí, pues, pero esos son... Estoy viendo el avalúo fiscal. Ese avalúo fiscal. Si es el avalúo comercial, todo se multiplica por el doble y si es que, porque en algunos casos, como terrenos vacíos y de Es campo vacío. como esto, generalmente el avalúo comercial es muy parecido al fiscal e incluso menos. Después tenemos un terreno en San Javier, o sea, una casa, Sí. que es donde vive usted. Una casa que está, el avalúo fiscal también, estamos hablando siempre de avalúo fiscal, es 6 millones. O sea, tendríamos en total, en el patrimonio de la sociedad conyugal, 18 millones. ¿Por qué sale un de valor Disculpe. fiscal si le costó 19 millones? Porque estoy hablando de avalúos Disculpe la fiscales, consulta. no de avalúos comerciales. Ya. Por favor, no dejen que la rabia nos vuelva No, sí, ciegos, solamente por sordos. notar. Tenemos 18 millones en el patrimonio de la sociedad conyugal. Como cuando se produce el divorcio, el término de la sociedad conyugal, esto se tiene que dividir por 2, en realidad a cada uno le corresponden 9 millones. 9 millones. El caballero está proponiendo que usted se quede con esta casa. O sea, de los 9, le está dando 6. Le quedaría debiendo 3. Disculpe, Pero yo- como de esta casa usted es dueña de la mitad, no le está dando 6 propiamente tal, porque 3 de estos 6 ya son suyos. Entonces le está dando a usted efectivamente 3, que es la parte que le corresponde a él como compensación económica. Y a usted le quedarían 6 a favor suyo, de lo que le correspondía en su 50% de la sociedad conyugal. ¿Se entiende? Ujú. Y de esos 6 que le corresponderían, que es la mitad de la sociedad conyugal, ya se dividió y se le adjudicó 3. O sea, en realidad el caballero le debe 3. Solo por sociedad conyugal. ¿Se entiende? Es un poquito complejo, pero solo por sociedad conyugal el caballero le debería 3. Además de la liquidación de la sociedad conyugal, la ley da la posibilidad de pedir compensación económica. Después de esto. No es en lugar de esto, ni es por esto. Ya. Y esa compensación económica, como dice la ley, y como dice el nombre, busca compensar la diferencia de patrimonio que se va a producir en los cónyuges a raíz del divorcio o término de la sociedad conyugal y además emparejar la cancha. Cuando uno de los cónyuges ha dejado de trabajar o no ha podido trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. claro, pues, Y el monto queda entregado a la prudencia del juez de familia que produce o que revisa el juicio de divorcio y que lo establece tomando en consideración una serie de datos, como por ejemplo la capacidad económica del caballero, la capacidad de trabajo de usted y la expectativa de renta o ingresos que usted pudo haber percibido con su trabajo. ¿Trabajó usted durante el tiempo que duró el matrimonio? no trabajé porque él nunca me dejó trabajar. No trabajé porque él de cuando nació mi hija... ¿Tiene él usted alguna carrera técnica, profesional? Nada, no. ¿Antes de casarse con él trabajaba? Esporádicamente sí trabajaba en el campo, incluso igual trabajé después estando con él, igual trabajé un tiempo en el campo, en un campo que... Ese antecedente que acaba de contar corre en contra suyo, porque en el fondo no fue el matrimonio lo que usted no la hizo trabajar, sino que usted desde antes trabajaba esporádicamente y después del matrimonio también trabajaba esporádicamente. Entonces no es la situación del matrimonio la que le impidió trabajar, sino Sí. que es una decisión aparentemente suya Sí, de pero- antes y que mantuvo es durante que el por matrimonio eso le explico, y está en pues. su derecho. Eso es lo que le explico yo, porque yo trabajaba esporádicamente en el campo, pero yo en Señora, 2018 yo póngame pensé- atención. No sacan nada con gritar, enojarse y tratar de embarrar al caballero porque el derecho es uno y para todos iguales. Y lo que yo le estoy explicando es lo que va a pasar en el tribunal. Si usted lo entiende, qué bueno. Si no, va a ir al tribunal, va a gastar plata, va a gastar tiempo y va a salir peor. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? Mi querida, sin duda que
tomándome de lo último que le digo a doña Paula, aquí no hay simplemente lo que se dice, o hay mucho más de lo que se dice en emoción, más que en discurso. Ella incluso llegó al extremo de declarar que aún está enamorada y que aún quiere. Entonces, me parece que todo este acuerdo se vuelve bastante difícil a raíz del despecho, de la rabia que hay acumulada en una de las partes. Sí, existe rabia acumulada porque siento que ambas partes están viendo la historia desde su punto de vista, lo que les conviene, porque de esa forma no les duele, lo están haciendo para evitar el dolor. Porque tal y como tú lo dijiste en un comienzo, esta es una familia ensamblada. ¿Qué queremos decir con familia ensamblada? Que ella trae sus hijos, él trae sus hijos y tienen hijos en común, una hija. Y esto hace que al tener una familia ensamblada, cada uno tenga sus propias expectativas de qué quieren hacer como familia y cómo quieren que la pareja se comporte con mis hijos. Y aquí está el conflicto inicial. Nunca se pusieron de acuerdo con cómo lo iban a hacer. Entonces empezaron a aparecer los problemas de un lado y del otro lado, y eso fue lo que empezó a minar la relación de pareja hasta que al final explotó. Hay una forma bien extraña de evaluar la situación que yo creo que está tapando el sol con un dedo nomás, de doña Paula, cuando ella dice, nosotros como pareja nos llevábamos muy bien, él me quería muchísimo, el problema es que no quería a mi hijo, los problemas que teníamos era por mi hijo. Yo no sé si es muy ingenuo de mi parte, muy idílico, pero creo que cuando una persona está enamorada de otra, no puede ser que no quiera a tu hijo. Uno quiere a la persona con el paquete completo, con todo lo que viene. No hay esas diferencias. Puedes tener más difícil o más amena la relación con el resto, pero no existe esto. Es que aquí es uno de los problemas más importantes en las relaciones de familia ensambladas. Y es que se asume que al juntar esta familia, todos tienen que quererse porque son familia. No, pues no va a pasar. Y eso no sucede. Se requiere tiempo, se requiere empeño y también uno de los principales problemas es que la expectativa es la siguiente. Si su hijo me quiere, la mamá o el papá me va a querer a mí. Por tanto, por lo general se intentan ganar a los hijos para tener la seguridad con la pareja. Y en este caso, eso no pasó. Y eso es lo que hace que por un lado Paula tenga tanta rabia, porque en el fondo dice, yo lo entregué todo a sus hijos, ¿no es cierto, Paula? Yo le entregué todo a sus hijos, toda la confianza, absolutamente todo de él. Pero ¿por qué tú no hiciste eso por mis propios hijos? ¿Qué hago en estos casos yo? Bueno, doña Paula decidió retirarse del estudio ya que ella quería violar la vida íntima y privacidad que tenemos que proteger de los menores de edad, exponiendo un tema que no corresponde en la televisión. Así que la lamento por ella. Finalmente, que ella no entienda y que nosotros... Es súper lamentable cuando nosotros como programa y como equipo tenemos que parar la situación para proteger la vida privada de los hijos de quienes están aquí parados, cuando el mayor interés debiera ser de ellos por cuidar esa intimidad, por proteger esa intimidad. Jamás vamos a exponer a menores de edad ni vamos a vulnerar el derecho que tienen nuestros niños de tener privacidad respecto a ciertos actos. Y es importante, don Alejandro, quizás que Marisol le explique que aquí hay una relación que yo creo que no se quiere terminar propiamente tal y que lo que se está haciendo al dificultar la liquidación de la sociedad conyugal, al dificultar la narración de los hechos, al decir sí, no me debe ni un peso de pensión de alimentos, pero le voy a cobrar los intereses en algún minuto, es no querer terminar esta relación. Tú lo has dicho, o sea, lo que pasa aquí justamente es eso. Ella todavía está enamorada, todavía tiene la fantasía de que la relación de ustedes se puede arreglar solo si es de ustedes y si no existe gente en el camino. Ella todavía está enamorada, todavía tiene la fantasía de que la relación de ustedes se puede arreglar solo si es de ustedes y si no existe gente en el camino. Entonces es muy, muy, muy importante, Alejandro, que tú tengas claridad en que si hay idas y vueltas de algún tipo, eso es negativo, porque ella sigue soñando con una fantasía, porque es una fantasía en relación a volver contigo. Yo le digo, yo llego allá, llego a la reja, no entro para adentro, y ella a veces ni sale para afuera, me pasa la hija sale sola y ni siquiera cuando yo la voy a entregar la recibe.
Y yo me voy donde los suegros. Yo le voy a decir suegro porque ellos me Y tienen... si tiene tan buena relación con sus suegros, Sí. ¿por qué no habla con ellos para que ellos vayan a buscar a su hija, la entreguen a su hija y así usted, por lo menos durante mis un suegros ya tiempo, son por de sanidad edad. mental de todos, Mis incluida suegros ya incluida su hija, deja de tener contacto con la señora? Es que mi suegro ya andan, ya no camina, mi suegra menos, ya son de edad. Y están en la casa, ellos pasan en la casa nomás. Y mis cuñados no se meten, dicen, no, tú llegas acá, aquí bien recibido. Si ella comparte hasta el desayuno de los suegros conmigo, el almuerzo y a veces hacemos un asaito, también comparte ella. Ya, no debe hacerlo. ¿Está entendiendo lo que está explicando Marisol? Si usted quiere seguir teniendo problemas, No, el si resto... yo no voy con ella, yo voy Señor, porque ¿me yo mi escucha? hija ahí. Si usted quiere seguir teniendo problemas con ella el resto de su vida, siga compartiendo lugares comunes, familia y situaciones con ella. Si usted quiere terminar esto de verdad de una vez, Lo que yo quiero es terminar. deje de relacionarse con ella en círculos que no sean los estrictamente necesarios que tienen que ver con su hija. Es que, mire, lo que pasa es que yo voy de aquí a San Javier, pero, para que me entiendan, y no tengo dónde llevar a mi hija, porque mi hija tengo aquí más al sur, y es por el fin de semana. Alejandro, eso hace un papá. Se la juega por Sí, pasar es que tiempo, paso escúchame, mucho por pasar tiempo en con trayecto su y hija. no mucho tiempo compartir con mi hija. Alejandro, ella necesita tener una relación con el papá y con la mamá separados. Es importante. Primero porque tu hija está sumamente involucrada en la relación de ustedes. Sabe todo lo que ha pasado. Y cuando digo todo, es todo. Lo cuenta sin ningún problema, con fecha, día y hora. Y a sus cortos años, ella no tiene por qué saber todo lo que está pasando. Pero ella se siente en el medio y realmente no hay límites entre una familia y la otra. Y por eso es importante que tú pases tiempo con tu hija. Si te la llevas una semana, que tú pases tiempo con tu hija, no que la dejes en una casa y te vayas a trabajar a otro lado y no la veas. Tú tienes que desarrollar una relación con ella sin la mamá de por medio. Ya, correcto. Me parece. Me equivoco. Es por su propio bien, ¿eh? ¿Sí? No, Quiero sí, que no, sí. entienda eso, no es que nosotros le estemos prohibiendo. No. Si usted quiere volver con la señora, claro, siga No, compartiendo asados no. y fiestas y todo lo que quiera con ella y ella se va a obsesionar aún más de lo que ya está. ¿No? Y si hoy, aquí, en el minuto en que venía a divorciarse, dijo que estaba enamorada de usted, después de 2 asados, no ande quejándose, pues, caballero. ¿Algo más que agregar, Marisa? No. Muchas gracias. Caballero, a pesar de que doña Paula se fue, sin perjuicio de que ella hubiera estado aquí en este minuto, la conclusión hubiera sido la misma. Ustedes contrajeron matrimonio después de la modificación de la ley de matrimonio civil y por lo tanto es requisito esencial que tengan el cese de convivencia que usted no sea notificado. Entonces les sugiero que vaya a notificarse voluntariamente o vaya al registro civil y haga su propio cese de convivencia para que empiece a correr el tiempo necesario de 1 año que establece la ley o de 3 años en el caso que en un año más doña Paula siga negándose a otorgarle el divorcio. Y así cuando cumpla 3 años va a poder demandar el divorcio unilateralmente. Porque hoy, primero, no han hecho el cese. Y segundo, según declaraciones de ella, en febrero ustedes tuvieron un reencuentro. Pero Haga el cese de convivencia. Y 2, pida al tribunal que liquide la pensión de alimento para que le reajuste o aplique los reajustes que correspondan y usted tenga claridad de cuál es el monto exacto que tiene que pagar para que no vaya a ir acumulando esta deuda por reajustes impagos. Y con esto cerramos la sesión. Gracias. Y así estamos terminando este día después de Fiestas Patrias, que cuesta un poquito empezar, pero vamos que se puede, es lunes recién. Así que todo el ánimo arriba, nosotros seguimos trabajando a tu servicio. Nos vemos mañana, 17:25. Chao.